Buenas noches. Bendiciones, amados hermanos. Y Señor, damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, que nos permites volver a conectarnos, volver a estar y retomar este tiempo de lectura, Señor. Te agradecemos, bendito Dios, porque sabemos que aprendemos, que conocemos un poco más de tu palabra, Señor, y te agradecemos por ello y gracias porque has traído con bien a mis hermanos que salieron a trabajar, a hacer actividades, Señor, y que han vuelto con bien. Gracias, Señor, porque podemos ver fidelidad en nuestras vidas, amado Dios. Te pido, Señor, que seas en esta noche con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos dé revelación, Señor, para seguir entendiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con la repartición de los versículos. Vamos a iniciar en el capítulo 9. Por favor, mi amor. Sí. Va a comenzar mi hermanita Mireya, capítulo 9, versículos 1 y 2, Bertita 3 y 4, Mamá Chivi 5 y 6, hermanita Lidia 7 y 8, tía Leti 9 y 10. Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya estamos todos? ¿O me falta alguien? Estamos todos. Amor, entonces te quedas con 11 y 12, yo 13 y 14. Y vamos a dar una segunda ronda. Hermanita Mireya, la segunda ronda sería 15 y 16, Bertita 17 y 18, Mami 19 y 20, hermanita Lidia 21 y 22, tía 23 y 24, Amor 25 y 26, y yo termino en el 27. Hermanita Mireyita, si está lista, podemos comenzar, por favor. Les bendiga, hermanos. Buenas noches. Primera de Corintios 9, los derechos de un apóstol. Versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? 2. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Denos un momentito, por favor, y ahorita con... Perdón, se nos fue. Listo. 3. Versículo 3. Esta es mi defensa contra los que me critican. 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? 5. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? 7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida su rebaño y no toma de la leche que ordeña? 8. No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillado. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? 10. O lo dice más bien por nosotros, porque por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando
cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Amén. 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo en el evangelio. 13. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. 15. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. 16. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. 17. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. 19. Aunque soy libre, respeto a todos. De todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. 20. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. 21. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. 22. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Amén. 23. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Amén. 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Muy bien. Gracias, hermanitos, por su participación. Y bueno, pues estamos ya en el capítulo 9, ¿verdad? Y el título de la versión internacional es Los derechos de un apóstol, ¿verdad? Y entonces, Pablo, como siempre, o como en algunos capítulos, hace algunas preguntas, ¿verdad? Que se van a ir contestando de manera posterior. E inicia con esta, bueno, Pablo pasa ahora a una segunda ilustración del principio que da la libertad cristiana. Veíamos en el 8 esta libertad, ¿verdad? Esta libertad que va junto con el amor y el dominio propio, ¿verdad?
veíamos ayer todos estos temas de la libertad y que somos libres, ¿verdad? Pero que también hemos hablado que estamos viviendo, que vivimos la fe personal, pero también en comunidad. Vivimos en una comunidad, ¿verdad? Y que esta libertad la debemos ejercer con amor, pero también con dominio propio. Y Pablo, ¿verdad? Continúa con este principio de que la libertad cristiana debería equilibrarse mediante la voluntaria renuncia de los propios derechos. Y vemos, ¿verdad? Que Pablo, pero la ilustración no es en absoluto arbitraria, sino que muestra una de las principales formas en que los corintios desafían a Pablo. Hemos hablado, ¿verdad? Que en el capítulo, en Segunda de Corintios, vamos a leer y analizar, porque había algunos, ¿verdad? Que ponían en duda la autoridad apostólica de Pablo y que aquí solamente toca con unas pinceladas acerca de ese tema, ¿verdad? En 2 de Corintios 11:7 dice, es que cometí un pecado al humillarme, perdón, es una pregunta, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles las buenas noticias de Dios gratuitamente. Y los filósofos y maestros religiosos de aquella época se sostenían principalmente de tres formas: cobrando a sus pupilos, alojándose en casa de la gente pudiente y trabajando en algún negocio. Aunque la última forma era la menos común, pero se reconocía en general como una forma, ¿verdad?, de sostenimiento de esas personas. Entonces, muchos, ¿verdad?, tenían o creían que Pablo no era verdaderamente un maestro, un apóstol, ya que rechazaba, ¿verdad?, esta forma de manutención que otros la obtenían o que otros tenían, ¿verdad? Hechos 18, del 1 al 4, ¿verdad? Dice, después de esto, Pablo se marchó a Atenas y se fue a Corintio. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacían tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutí en la sinagoga tratando de persuadir a los judíos y a los no judíos. O sea, Pablo trabajaba, ¿verdad?, de acuerdo a lo que él sabía hacer, curtiendo pieles o haciendo tiendas de campaña, ¿verdad? Bueno, era lo que él se dedicaba, ¿verdad? Y que esta renuncia, ¿verdad?, a aceptar esta protección o ayuda económica que le brindaban, para algunos demostraba que no tenía la misma autoridad que otros apóstoles o predicadores. Y Pablo, ¿verdad?, en esta porción, en el versículo 1, cuando dice, no soy libre, esta pregunta la va a contestar a partir del versículo 19. Pero después dice, ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Y estas tres preguntas, ¿verdad?, se contestan en el versículo 2. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, acordémonos que apóstol viene del griego apostelo, enviado, ¿verdad? Él era un enviado del Señor, él predicaba las buenas nuevas, y que en aquel entonces no había iglesias fundadas, ¿verdad?, en todos los lugares, y a donde él iba fundando estas iglesias. Por eso él dice, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque está hablando a los corintios, y recordemos que Pablo fue el que fundó la iglesia de los corintios, ¿verdad? Porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor, ¿verdad? Él estuvo en esa región en Corintio, estuvo cerca de 1 año y medio predicándoles, enseñándoles, ¿verdad? Y que esta iglesia, ¿verdad?, estas células en las casas que en unidad formaban la iglesia de Corintio, Pablo los había capacitado, ¿verdad?, de manera personal. Entonces,
Pablo está respondiendo estas 3 preguntas en el versículo 2. Y más adelante cuando dice, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer? ¿No tenemos derecho de viajar acompañados por una esposa creyente, verdad? ¿O solamente Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con trabajos? Y es muy interesante porque la primera pregunta, ¿verdad? Todos tenemos derecho a comer y a beber, ¿verdad? Es algo que el Señor cuida de sus hijos, ¿verdad? Que no nos faltará comida, no nos faltará sustento, no nos faltará vestido, techo, ¿verdad? Y en la segunda pregunta, a mí se me hizo muy interesante porque dice, por una esposa creyente. Y esta palabra de creyente viene del griego adelfe y significa hermana, natural o eclesiásticamente. Por eso la nueva traducción lo traduce como creyente. En el capítulo anterior o capítulos anteriores, ¿verdad? Hablábamos de matrimonios mixtos, matrimonios de creyentes con no creyentes. Pero aquí está hablando algo muy interesante, ¿verdad? De los demás apóstoles, de los hermanos del Señor, de este Pedro, que es Cefas, ¿verdad? Cefas es en arameo, Pedro, que también es Pedro, ¿verdad? Dice que los acompañaban una esposa creyente, una esposa cristiana, ¿verdad? Y que Bernabé y Pablo, ¿verdad? Eran, no estaban casados, ¿verdad? Estaban solteros. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad? Que acaso ellos también no tienen, no deben tener provisión, ¿verdad? De alimento físico. La respuesta es, pues sí, ¿verdad? Claro que tienen ese derecho. Claro que tienen el derecho de viajar acompañado por una esposa. Nada más que ellos habían decidido no hacerlo, ¿verdad? Y bueno, ellos, Pablo y Bernabé, habían decidido, ¿verdad? Dice Pablo, no todos tenemos el mismo don. Y Pablo y Bernabé tienen ese don, ¿verdad? De continencia y que ellos habían decidido estar solteros. Y cuando dice ganarnos la vida, ¿verdad? Habla de esto de trabajo, de laborar, de ocupación. Y ya leímos, les leí hace un momento, Hechos 18, cuando dice que ellos trabajaban, ¿verdad? Haciendo tiendas, curtiendo pieles. Y más adelante, Pablo comienza recopilando en el versículo 7 una serie de razones por las que tiene derecho a pedir el pago de sus servicios. Presenta, ¿verdad? 3 analogías en los primeros versículos de la práctica común de la experiencia humana en las áreas de guerra, como servicio militar, de agricultor, plantan un viñedo y comen uvas, y del pastoreo, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, ¿verdad? Pocas personas habían cuestionado la lógica de estos ejemplos, porque todos, ¿verdad? Eran ciertos. Todos se pueden contestar. ¿Qué soldado presta su servicio militar pagándose sus propios gastos? Ninguno. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Pues todos, ¿verdad? Ninguno no deja de comer. ¿O qué pastor cuida un rebaño y toma la leche que ordeña? Pues todos lo hacen, ¿verdad? Y esto es desde el punto de vista humano, de prácticas humanas. Pero también, ¿verdad? Pablo, en los siguientes versículos, habla acerca de Dios, ¿verdad? Porque cuando dice, no solamente del punto de vista humano, no lo dice también la ley. Y Pablo está mencionando en el versículo 9, Deuteronomio 25:4, cuando dice, no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano. O sea que normalmente, ¿verdad? Estaba el buey, la yunta, iban recogiendo la cosecha y el buey iba comiendo, ¿verdad? Iba arrancando también de esta misma cosecha. Y Pablo dice más adelante, ¿verdad? No es que no es que el Señor no esté hablando del buey, no, pero está hablando más
de nosotros, ¿verdad? De los hijos de Dios, que así como cuando está trabajando el buey en esta cosecha, en esta recolección, bueno, pues también él podría tener acceso a este sustento, ¿verdad? Por eso dice, ¿acaso Dios se preocupa solamente por los bueyes? Y más adelante en el 10, o lo dice más bien por nosotros. Por supuesto, está escrito por nosotros, ¿verdad? Pablo no está afirmando que esta cita de la ley mosaica, bueno, ya le decía, más adelante en el versículo del 10 al 11, Pablo clarifica, ¿verdad? Jesús en sus parábolas de la semilla y la siembra, la predicación del evangelio es cómo sembrar y hacer discípulos cómo cosechar. De modo que si los bueyes no han de llevar bozal cuando trillan. En Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Romanos 15:27 dice, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, perdón, si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, está en deuda con ellos para servirle con las bendiciones materiales. Y 1 Timoteo 5:17-18 dice, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pues la escritura dice, no pongas bolsar al buey mientras esté sacando el grano, y el trabajador tiene derecho a su salario, ¿verdad? Y que Pablo en el versículo 12, en la primera parte del versículo 12 dice, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? ¿Verdad? Y más adelante, del versículo del 12 al 14, es muy interesante porque dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, ¿verdad? Pablo estaba en todo su derecho de poder, ¿verdad? Recibir, de poder ir a comer en las casas, de tener un salario, ¿verdad? Para poder vivir, para poder seguir adelante, porque estos viajes que él hacía, ¿verdad? De un lugar a otro por barco, necesitaban recursos. Hemos hablado, no vamos a comprar 1 kilo de huevo y lo pagamos con un salmo, con un proverbio, ¿verdad? Tenemos que pagarlo con dinero, es la moneda de cambio en este mundo, en la actualidad. Entonces, en aquel entonces no era diferente. Pablo necesitaba, ¿verdad?, de recursos para poder seguir subsistiendo, viviendo, y que de una u otra manera todo era bendición del Señor, ¿verdad? Si trabajaba, el Señor lo bendecía. Si venía una ofrenda, el Señor lo bendecía. Entonces, Pablo tenía este derecho, ¿verdad?, de poder hacerlo. Y en el versículo dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo en el evangelio. Y cuando dice soportamos todo, dice, viene del griego stego, y que significa cubrir con silencio, soportar pacientemente. Vamos a ver más adelante cómo Pablo va enseñándonos más adelante, más acerca de soportando todo, con tal de no crear obstáculo. Desafortunadamente, ¿verdad?, desde aquella época, el dinero, las cuentas, siempre ha generado un obstáculo, ¿verdad? Dice que el principio, no recuerdo bien, el principio de todos los males, ya me acordé, es el amor al dinero. No es tanto el dinero, ¿verdad?, sino este amor que sea el dinero el que nos lleve, ¿verdad?, a perder la cordura, a tener otras prácticas que al Señor no le gustan. Por eso la palabra obstáculo significa estorbo, impedir, detener. Pablo quiere eludir cualquier posible acusación de segundas motivaciones o de malversación de fondos. Segunda de Corintios 2:17 dice,
A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y ya también leímos, ¿verdad? Al principio, 2 de Corintios 11:7, es que cometí un pecado al humillarme y yo para enaltecerlos a ustedes, predicándole las buenas noticias de Dios gratuitamente. Pablo no quería, ¿verdad?, que hubiera un obstáculo en la predicación del evangelio. Es por eso que cuando iba a una iglesia, cuando había una iglesia, él no acostumbraba exigir este derecho. Vamos a ver más adelante lo que sí hacía, ¿verdad? Y aquí nuevamente, ¿verdad? Vuelve a hablar. ¿No saben que los que sirven al templo reciben su alimento del templo? Y dice en el 14, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio, ¿verdad? Vivir literalmente está hablando de eso, porque el Señor sabe, ¿verdad?, que se necesita comer, vestir, un techo, y que aquí está hablando también de eso. Pero Pablo, ¿verdad?, sigue desarrollando estos últimos dos argumentos en defensa del derecho de Pablo a recibir una remuneración por su trabajo. Los sacerdotes y levitas en el templo judío, ¿verdad? Y las expresas palabras de Jesús cuando en Lucas 17 dice, quédense en casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario, no anden de casa en casa. Esta porción del Evangelio de Lucas 17 habla acerca de cuando Jesús manda a estos 72 personas, ¿verdad?, a predicar el evangelio, les dice esto, ¿verdad? Al final, quédense en casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario, no anden de casa en casa. Y habla precisamente, es literal, ¿verdad? Esta porción de Lucas 17, porque trabajador quiere decir obrero. Viene del griego ergates y es un trabajador, figuradamente maestro, aquel que enseña. Digno es merecedor, apropiado. Y salario o sueldo viene del griego misdos y es pago por sus servicios, recompensa, galardón o jornal. O sea que Jesús está hablando también acerca de esto, ¿verdad? Que aquellos de los que predican y enseñan la palabra también tienen derecho a un salario, ¿verdad? A una paga. Y vamos a ver, porque es muy interesante, lo que Pablo determinó, ¿verdad? Para no ser estorbo o para no crear obstáculo al predicar el evangelio de Cristo. En Hechos, ya leímos del 1 al 4, pero ahora les voy a leer del 1 al 5, Hechos 18 del 1 al 5. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces, me falta el 4 y el 5, pero voy a hacer aquí un paréntesis. Pablo, ¿verdad?, ya estaba en Corinto, se encontró a estos dos hermanos, Aquila y a Priscila, y estaba trabajando con ellos durante toda la semana, y que probablemente, ¿verdad?, en este lugar de trabajo también Pablo predicaba el evangelio. Pero el 4 deja claro lo que estaba haciendo. En la semana trabajaba, muy probablemente Pablo predicaba el evangelio en ese lugar de trabajo, y dice, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a los judíos y a los no judíos. En la semana trabajaba, ¿verdad? Y el sábado se iba a la sinagoga, ¿sí? A compartirle a judíos y a no judíos. Pero es muy interesante el 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Cristo.
¿Y qué pasó, verdad? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Silas y Timoteo llegaron para que Pablo entonces ahora dejara de trabajar y se dedicara exclusivamente a la predicación? Filipenses 4, del 10 al 20, nos enseña qué fue lo que sucedió. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y tengamos cuidado de no sacar versículos fuera de contexto. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo? Que ha aprendido a vivir en pobreza y en abundancia, en cada una de las circunstancias, porque depende del Señor, quien es quien lo fortalece, ¿verdad? El 14 dice, sin embargo, he hecho bien en participar sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no acostumbraba, ¿verdad?, a vivir o a exigir su derecho, ¿verdad?, de cobrar un sueldo en la iglesia en la que estaba predicando, en la que estaba enseñando en ese momento. Pero sí había ofrendas de otras iglesias y que Pablo las aceptaba. Cuando no había ofrendas, Pablo trabajaba para ganarse el sustento en el lugar donde estaba y así no ser estorbo a esos hermanos que eran recién convertidos, que les estaba enseñando, ¿verdad? Pero había otras iglesias y sobre todo la iglesia de Filipos, ¿verdad?, que de manera constante mandaba recursos a Pablo, y cuando a Pablo le llegaba la ofrenda, dejaba de trabajar para dedicarse exclusivamente a la predicación del evangelio, ¿verdad? Pero Pablo nunca exigió un monto, un sueldo, ¿verdad? A veces había mucho, a veces pasaba hambres, pero él seguía en sus convicciones, él seguía predicando el evangelio conforme él había decidido, ¿verdad? Sin exigir nada a cambio o una suma. Y que hoy en día, ¿verdad?, hay muchos predicadores que no van a un lugar si no ponen ciertas condiciones, ¿verdad? O que si no les dan una ofrenda se enojan, o que la ofrenda tiene que ser de tanto para que puedan ir. Y no es así, ¿verdad? Es cierto que el Señor nos dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Puede ser que si en algún momento ustedes llegan a tener una congregación a su cargo, puede ser que aplique esto, ¿verdad? Pero todo con decoro, todo de acuerdo a el orden de Dios. No querer ganar dinero por ganar, no querer aumentar las riquezas, no querer que los pastores sean ricos, ¿verdad? Y haya congregantes con necesidad y congregantes en dificultad, porque la palabra no habla de eso.
¿verdad? Pero también pueden determinar si aún tienen un trabajo, como lo hacen nuestros pastores, ¿verdad? No recibir para su sustento nada de lo que el pueblo, de lo que los congregantes van dando. También es algo válido. Entonces, esto es lo que también nos está enseñando la palabra en este momento, en estos versículos. Y más adelante, del 15 al 28, dice, porque no me he aprovechado. Y esto es algo muy interesante. Hoy en día, desafortunadamente, ¿verdad? En algunas y en muchas congregaciones se aprovechan de esos derechos, ¿verdad? Para aumentar la riqueza. Hay veces que están en disputa, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar con la iglesia? Porque la iglesia es muy grande, genera muchos recursos y entonces van aumentando considerablemente sus ganancias. Dice Pablo, no me he aprovechado. Aprovechado, dice, no he usado, ¿sí? No he disfrutado, no he aprovechado de ninguno de estos derechos, que los tiene o los tenía como apóstol, ¿verdad? Y por eso sigue hablando de la libertad. Esta libertad en Cristo es voluntariamente, ¿verdad? No exigir estos derechos, como veíamos el día de ayer. Y dice Pablo en el 15, de ninguno de estos derechos ni escribo de esta manera porque quisiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Y en el versículo del 16 al 18, se los voy a leer en otra versión porque me pareció interesante y queda un poquito más claro. En la versión Dios habla hoy dice, para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. La palabra ineludible es que no puede ser eludido o evitado. Para todos los hijos de Dios, anunciar el evangelio es una obligación ineludible. La gran comisión es ir y hacer discípulos, ¿sí? Enseñándole lo que yo les he enseñado, a seguir lo que yo les he enseñado, predicar las buenas nuevas. Es algo que todos tenemos que hacer. Y más adelante en esta versión de Dios se habla hoy, dice, ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado, así como a nosotros, ¿verdad? Nos ha dado ese encargo. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho, o sea, con libertad, a vivir del anuncio del evangelio. Entonces Pablo está diciendo que él lo está haciendo por obediencia, ¿verdad? Por obediencia porque el Señor se lo ha encomendado y él quiere vivir en la libertad en Cristo y voluntariamente no exige este derecho, ¿verdad? Él lo vive de otra manera, libremente, sustentándose con su trabajo, sustentándose con las ofrendas de otras iglesias, que al final las dos cosas vienen de parte de Dios, ¿verdad? Dios es el que le sustentaba como a nosotros nos sustenta, ¿sí? Y del 19 al 23, dice, aquí es donde en el versículo 1 dice, ¿qué no soy libre? Y aquí es donde responde Pablo. En el 19, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible, ¿verdad? Pablo desea allanar el camino quitando innecesarios obstáculos que puedan impedir que las personas se acerquen a Cristo. Ser libre de ataduras o compromisos humanos le permite a Pablo servir a un grupo más amplio de personas. Y viene aquí, ¿verdad? Algunos ejemplos de personas. Dice, entre los judíos me volví judío. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a la ley. En los que no tienen ley, o sea, entre los gentiles, me volví como los que están sin ley. Y al final dice, entre los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Pero tengamos cuidado, ¿verdad? No quiere decir que
para ganar a los borrachos me tengo que hacer borracho, ¿verdad? O para ganar a los pecadores me tengo que hacer pecador. No está hablando Pablo de esta manera, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad?, que él trató o buscó alcanzar a todos y que fue empático con cada uno de ese tipo de personas, ¿verdad? Judíos, ¿verdad? Prosélitos o convertidos, gentiles convertidos, de los gentiles o de los débiles. Cuando habla de los débiles, recordemos que esta letra, esta palabra la estudiamos en el capítulo de ayer. Débiles viene del griego asneses y es sin fuerza. Cristianos que eran sin fuerza, cristianos débiles, ¿verdad? De conciencia débil. Entonces, Pablo dice, cuando dice, me hice a todos, me hice, o sea, ganar a todos los hombres, ¿verdad? Pablo, en ocasiones, ¿verdad? Actúa como si todavía estuviera sujeto a la ley de Moisés, siempre que quede claro que sus acciones no son de ningún modo una prueba de salvación o madurez espiritual. Por tanto, el que no está realmente bajo la ley, como creen los judíos no cristianos. Cuando está entre los gentiles, Pablo no impone sus escrúpulos judíos, ni sigue los rituales del judaísmo, pero evita conductas y tiene cuidado de no transgredir los principios morales de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo era empático con las personas, ¿verdad? Y respetuoso y amoroso con las personas a quienes él le predicaba. Si era judíos, si era a gentiles convertidos al judaísmo, si era a gentiles, ¿verdad? O inconversos, o si era a cristianos débiles de conciencia, Pablo era empático con ellos, con amor predicaba, ¿verdad? Pero él seguía siendo el mismo. Él seguía siendo coherente con lo que creía y cómo actuaba y cómo actuaba, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de que ahora Dios me ha mandado a predicarle a los pecadores y entonces por eso me tengo que volver a volver pecador. No, no está diciendo eso. Empatía, ¿verdad? Ponerse a este nivel con amor, ¿verdad? Y más adelante, ya para terminar del 24 al 27, cuando dice, recordemos que aquí en Corintio leíamos en el contexto externo que era un lugar donde cada 2 años se practicaban estos juegos ístmicos, ¿verdad? Que es como los Juegos Olímpicos. Y entonces Pablo les está hablando a estos corintios porque estaban era muy su lenguaje, ¿verdad? Estos juegos ístmicos, que eran competidores, carreras, coronas. Entonces, por eso Pablo está hablando acerca de este tema o lo está hablando haciendo alusión a este tema. No saben que una carrera, todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. No quiere decir que todos estamos en este proceso de santificación, ¿verdad? Y que solamente uno va a ser llamado al cielo, solamente uno, el Señor se lo va a llevar. No está diciendo eso, solamente es que en las carreras, pues solamente hay un vencedor, ¿verdad? Y dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Y después en el 25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. El pastor, no recuerdo si la semana pasada, decía que en las cosas de Dios no es echarle ganitas, ¿verdad? Es ser disciplinados, es decidirnos a dedicar un tiempo. La palabra disciplina viene del griego agonizomai y quiere decir luchar literalmente, esforzarse para lograr algo. Todos los deportistas entrenan mucho y nosotros debemos esforzarnos, debemos dedicarnos, debemos ponernos metas en el Señor
y hacer y lograrlas, ¿verdad? Decíamos que el tiempo es el bien más democrático que todo el ser humano tiene. Todos tenemos 24 horas y cada uno decide cómo ocuparlas. Ayer decía Pablo, déjense de andar en velorios, en fiestas, en cosas que no tienen provecho. Dedíquenle tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a esta comunión con el Señor? Pero ¿cuánto tiempo también estamos dedicando al servicio en el Señor? Entrenen con mucha disciplina. Esfuércense para lograr algo. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, ¿verdad? Esta corona de guirnaldas al final se echaba a perder. Nosotros, en cambio, una que dura para siempre, ¿verdad? No amontonéis tesoros en la tierra, amontonad tesoros en el cielo. Los de la tierra perecen, los del cielo son imperecederos, duran para siempre. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. O sea, recordemos que, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Los niños pequeños, cuando están jugando fútbol, en el fútbol hay posiciones, ¿verdad? Delantero, defensa, centro, mediocampista, no sé, ¿verdad? Volante, pero cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función y que en conjunto son un equipo y tienen una misma meta. Anotar un gol o varios goles o más goles que el contrario y ser vencedores, ¿verdad? Ganar. Dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. Nosotros tenemos una meta. Ser como Jesús. Tener la estatura perfecta del varón perfecto, que es Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Ese es nuestro blanco. No debemos perderlo. Dice, no lucho como quien da golpes al aire. Si alguien quiere ganar, ¿verdad? Pues no va a golpear al aire porque ¿de qué le sirve? Trata de golpear a su oponente para vencerlo. Tenemos que tener una meta. Hoy, este año, ¿verdad? El pastor iniciaba con, ¿cuáles son tus metas en el Señor? ¿Cuáles son tus metas en el Señor? No faltar a ningún servicio, no faltar a la lectura, no faltar a ciertos discipulados, no dejar de leer la palabra. No sé, ¿cuáles son tus metas en el Señor? Debemos de tener metas. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, ¿verdad? Y no quiere decir que el que quede descalificado es que pierda la salvación. Eso no es así, sino es que cuando nos presentemos delante del Señor, nuestras obras van a pasar por fuego y aquellas que se han hecho de manera correcta permanecerán y las que no perecerán y entonces tendremos una pérdida. Por eso dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo que el entrenamiento espiritual, cuando dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, ¿verdad? No es que se esté dando de latigazos, ¿verdad? O se esté apretando la pierna para dominarse, no está hablando de eso. Dice, más bien hace referencia al entrenamiento espiritual y al dominio propio que ejerce para que su ministerio no se convierta en una tarea sin sentido. Nuevamente, dominio propio, libertad, amor, dominio propio. Entonces, Pablo en esta porción de la palabra lo que nos está enseñando, ¿verdad? Nuevamente la libertad. Les hablaba yo que en estos capítulos Pablo nos iba a enseñar, ¿verdad? Lo que es la verdadera libertad en Cristo. Una libertad que se ejerce con amor y con dominio propio. No sé si hasta aquí alguien quiera compartirnos algo, comentarnos algo. ¿Alguna duda? Algo que quieran compartirnos. ¿No? ¿Todo bien?
bueno, pues sigamos, ¿verdad? Sigamos meditando en esta palabra, sigamos perseverando, pongámonos metas. En las cosas del Señor no es echarle ganitas, sino decidirnos, ¿verdad? Hacerlo, organizarnos, darnos un tiempo para poderle, no un tiempo de lo que sobre, no, un tiempo para poder dedicarle al Señor, ¿verdad? Juntar tesoros en el cielo, no en la tierra. Muy bien, pues le voy a pedir a mi hermanita Mireya si nos apoya con la oración para finalizar. Sí, hermanito. Dios les bendiga, hermanos. Amado Señor, mil gracias por esta lectura que en esta noche pues hemos podido llevar a cabo y que con tanta elocuencia nuestro hermano Angelito nos ha explicado, Señor. Y pues tú nuevamente nos invitas, Padre Santo, a esforzarnos, pues para que nosotros podamos pues ser congruentes con lo que hemos creído, Señor, acerca de ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú en todo tiempo nos ayudas, nos fortaleces y nos haces recordar tu palabra, Padre Santo, para que te podamos nosotros dar el primer lugar a ti, Señor, y honrarte como tú te lo mereces, Padre Celestial. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque tú nos mantienes con bien. Y yo en especial quiero darte las gracias, Señor, por este hogar del hermano Angelito y mi hermana Diana, que en todo tiempo, Padre Santo, me acogen con gusto, Padre Celestial. Yo te ruego que tú los bendigas en todo tiempo, Señor Santo. Te ruego también, Padre Santo, que tú le des salud a mi hermana Dianita, Señor. Ella te necesita mucho, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanita Mireya. Buenas noches, hermanitos. El Señor les guarde. Amén. Mañana, primeramente, Dios. Hasta mañana, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.